Hola amigos de la cocina del vóley, episodio número 30. Mirá, la verdad es que vengo escuchando los otros podcasts y todos digo que este es un invitado especial y no le erramos, pero este sí es especial porque este sí es la historia del vóley, Gustavo. ¿Qué tal? Como digo siempre, buenas tardes, buenas noches, buen día, donde lo escuché. Mirá, si mi prima Liliana Álvarez y Patricia Álvarez, jugadora de comunicaciones, se llegan a enterar que hice este podcast y que no hablé de los partidos en los balnearios del ACA y de Punta Mogote, me van a cortar los talones. Así que imagínate, era Punta Mogote, jugaban antes de que estuviera el complejo, imagínate de lo que estamos hablando, unos partidos que caía a la tarde y la gente se juntaba para ver a tipos que habían jugado y la rompieron. Esta historia pura, vistió y sonora la camiseta de la selección antes de que soñaran con ganar algo. Debe haber jugado todavía en alguna cancha de baldosa, ¿no? Lo vamos a preguntar, pero... Y sabés que me mata el vino. Estoy pensando, para mí champán, ni siquiera es vino, para mí champán el invitado de hoy. Pensé lo mismo, pero nuestro enólogo Ariel Facinelli me dijo, teniendo en cuenta la personalidad y todo, no hay nadie, no encontré todavía nadie que me hable mal del invitado, entonces va a ser un buen vermú, ¿viste? El vermú También. Es esa bebida que invita a hablar, invita a la buena mesa, a las anécdotas, y creo que no hay persona en el vóley argentino que tenga más anécdotas que Daniel Tarán. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por tanta presentación, ¿no? Si nadie habla mal de mí en el vóley es porque me costó un montón de plata, eso no crean que... Hablar con Daniel Tarando me hace pensar en una mesa con el Coco Basile, ¿viste? Es ese tipo de personaje, la voz y la cantinada de anécdota y una mesa larga y mucha sobremesa. ¿En qué anda Daniel Tarando año 2020 de pandemia? Bueno, mira, en relación al vóley, me mantuve siempre trabajando, es la gran pasión de mi vida. Actualmente estoy entrenando un equipo femenino argentino de Castelar, que empecé en el mes de febrero. Pero bueno, como dije el otro día en broma en una charla, no sé ni de qué color tiene la camiseta, porque entrenamos 20 días y se cortó todo, así que no pude, pero bueno. Y después, bueno, yo soy profesor de educación física, soy director de una escuela secundaria y trabajo como docente de los profesorados de educación física. Tengo un montón de horas cátedra en los profesorados, en 3 profesorados diferentes. Y aparte el vóley, que es lo que más me gusta hacer de todo, ¿no? Pero, ¿Y disputás todavía algún partidito como jugador o ya eso? Y ya me cuesta. Tengo 66, cumplo 67 en octubre. Ya no es tan fácil saltar. Pero mira, el otro día estaba charlando justamente. Yo en el 2011, en el 2021, el año próximo, cumplo 50 años con el vóley. Desde la primera vez que pisé una cancha hasta la actualidad. Y los 50 años siempre o jugué o entrené un equipo. Siempre, todos los años estuve adentro de la cancha de alguna manera, ¿no? Así que, qué sé yo, no sé, he pasado por tantas camadas de jugadores que, no sé, necesitaría 3 programas para poder contar todas las cosas que viví, ¿no? Es lo que decimos siempre, son charlas para arrancar y abrir 3 o 4 Zoom, porque uno solo no nos alcanza. Vamos a ir a los orígenes de todo. ¿Cómo era jugar al vóley cuando Daniel Tarando era todavía edad de formativa, cadete, juveniles? Mira, yo empecé a jugar de grande, porque en realidad yo soy un porteño, nací en Parque Chas, que es un barrio de Villa Urquiza que queda entre, no sé si hay gente de Capital que conoce, Avenida de los Incas y Constituyentes, la esquina donde Avenida de los Incas cambia de nombre y se convierte en Beiró. Esa zona entre Triunvirato y Constituyentes es el Parque Chas. Estoy en Victorica ahora, así que... Claro, hay una calle.
Y mi viejo nos hizo socio de un club que queda justo en esa esquina, a mi hermano y a mí, que es el Club Arquitectura, que queda justo en la esquina de Constituyentes y Avenida de los Incas. Y en ese lugar hicimos todos los deportes, íbamos todos los días como cualquier pibe. Y un día cayó un paraguayo con una red y una pelota que se había hecho socio y la puso y empezamos a jugar al vóley. Y nosotros jugábamos al vóley. Uno de los que jugaba conmigo era Gabriel Saltarelli, el famoso cachorro Saltarelli. Y bueno, y él el verano ese, después que empezamos a pelotear ahí, fue de vacaciones a Miramar y conoció a otro ilustre, a Roberto Salman, que ustedes lo ubican hoy el padre de Ciudad Vóley Caballeros. Claro. Y él le dijo, mirá, dice, nosotros jugamos en un club que se llama Scholem, ¿por qué no venís? Y él, para no ir solo, me dijo a mí, dice, vamos. Y bueno, y fuimos. Y ahí cuando llegamos, claro, nosotros veníamos de un club de jugar con un paraguayo y vimos a Juan Carlos Enseñat, que era el entrenador en ese momento, que para nosotros era como ver al Papa. Y a partir de ahí empezó la historia, ¿no? Y empezamos a entrenar y a jugar, y bueno, y ahí arrancó todo. Fue en el año 71 que empezamos a jugar en Scholem. Yo ya ese año me iba de juveniles. Y bueno, ¿cómo era jugar ahí? Primero había muchos menos equipos, muchos menos clubes afiliados. El reglamento ya te obligaba a tener gimnasio, pero yo he llegado a jugar al aire libre en un club que se llamaba Gas del Estado, que quedaba en el Tigre, que la cancha era de polvo de ladrillo como la de tenis. Jugué un partido ahí, en tercera, me acuerdo. Y después ya cambió el reglamento y todos tenían que ser gimnasios, pero había muchos gimnasios que solo eran techo y el piso era de baldosa, así que se jugaba ahí. Y bueno, por supuesto que los equipos no tenían lo que tienen ahora, pero de todas maneras había muy buenos jugadores y el nivel de juego era muy bueno. Eso te iba a preguntar, ¿quién fue el primero que te impresionó, que viste jugar al lado o enfrente y dijiste, mamita, ¿y este? Y bueno, en aquel momento el gran ídolo era Luis Lufrano. Claro. Luis Lufrano era el armador estelar y nosotros cuando jugábamos entre nosotros, si vos levantabas bien una pelota, viste como los pibes cuando atajan una pelota y pueden gritar el nombre del arquero, nosotros decíamos Lufrano, porque habíamos todo uno a la punta. En ese momento él era, y después me acuerdo del Nene Devoto, un zurdo jugador de Jeva, que la explotaba dentro de los 3 metros en los calentamientos, y nosotros empezamos en tercera, íbamos a ver los partidos de aquel momento de la primera, y era impactante verlo a él. Y después, bueno, ese club hizo una trayectoria impresionante. Nosotros en el 71 jugamos en tercera y ganamos el ascenso a segunda. Y al año siguiente jugamos en segunda y ganamos el ascenso a primera. Y el primer año que estuvimos en primera salimos terceros con ese grupo. Y al año siguiente, en el 74, fuimos campeones invictos, ganamos 50 partidos seguidos en todo el año. Ahí Enseñat, que dirigía Estudiantes de La Plata y que dirigía Scholem, se quedó solo con Scholem, y vinieron Andrés Portugal, que era otro super crack, el Oso Portugal, y Largui, y formamos un equipo imbatible. Y ganamos la Morgan, el oficial, la Copa Río Branco, que en ese momento era una copa que hacía Ateneo de la Juventud, que era muy importante. Ganamos el Campeonato Argentino de Clubes y clasificamos para jugar el Sudamericano de Clubes, que lo jugamos en el 75, que perdimos la final acá en el Echar con el Paulistano, en un partido también histórico, con el Echar que explotaba de gente, ¿no? Fuiste pasando un poco la historia y nombrabas que jugaban en piso de baldosa, que juegan a veces sin paredes. ¿Qué pensás cuando a veces vas a entrenar y te dicen, profe, el piso está duro? Te sale, nenes, ¿sabes dónde entrenamos nosotros? Sí, eso ¿Cómo están esas rodillas? Eso está siempre vigente. Mira, nosotros tuvimos algo que yo siempre recalco. Ese equipo de Scholem fue el primer equipo en entrenar todos los días. Los equipos normalmente entrenaban martes, jueves, lunes, miércoles y viernes. Nosotros entrenábamos todos los días. Y fue el primer equipo en hacer preparación física sistemáticamente. Hacíamos fierros.
Yo siempre digo, ¿cómo se entrenaba en esa época? Y te entrenaban como caballo. Podías 10, te ponían 15, podías 15, te ponían 20, hasta que explotaba. Y la verdad es que todo nuestro grupo no tuvimos nunca lesiones, porque éramos tan fuertes, estábamos tan bien entrenados para la época, que la verdad que no, los partidos no tenían la intensidad que tienen ahora. Aparte, a mí me tocó jugar siempre en un equipo bueno, entonces había 2 o 3 partidos muy competitivos durante el año, después el resto lo ganábamos de entrar a la cancha nada más, porque teníamos un plantel con mucha diferencia con el resto, ¿no? Los rivales en aquel momento eran Geva, Estudiantes, pero después había muchos partidos que eran trámites, digamos, para ese plantel que teníamos nosotros. ¿Y cómo fue cuando te llamaron por primera vez a la selección? ¿Cómo se manejaba eso? Y bueno, la primera vez que me llamaron fue en el 73, que yo recién habíamos ascendido a primera, y me citaron como un pibe que pintaba. Hicimos todo un proceso que fue para jugar el campeonato sudamericano de Bucaramanga en Colombia. Y empezamos a entrenar en febrero, todo el año. El entrenador era Alejandro Di Benedetto. Ajá. Y el técnico del equipo femenino era Juan Carlos Enseñá. Pero entrenábamos, toda la preparación la hicimos entrenando mixto, porque hicimos muchísima preparación física. Y bueno, y se fue decantando, ¿viste cómo es en una selección? Citan primero 30, después quedan 20, después 15, y yo quedé entre los 12 al final y viajé al Sudamericano. Primero hicimos una gira previa por Brasil, viajé en el banco y después me gané el puesto dentro de la cancha, y en aquel momento nosotros jugamos la final con Brasil y la perdimos, ganándole a Venezuela, que Venezuela en ese momento era más que Argentina, entonces fue como muy recordado el torneo porque fue un primer paso adelante, ¿no? Metieron el primer batacazo. Claro. Y después en ese mismo torneo, cuando terminó, hicimos una gira, mismo por Colombia, y tuvimos la oportunidad de jugar en Medellín, la revancha contra Brasil, y perdimos 3-2, que en ese momento ganarle un set a Brasil era un sueño para el vóley argentino. Así que ese fue como un primer espaldarazo de ver que se podía, ¿no? Que se podía. Pero bueno, la gran diferencia vino después cuando vino Son, porque, mira, vos sabés que yo conté siempre los partidos internacionales que jugaba, ¿no? Tenía una libretita y anotaba. Yo jugué 105 partidos internacionales con la camiseta de la selección argentina. El 90% de esos 105 partidos fueron contra Paraguay, Uruguay, Bolivia. Y Daniel Castellani, cuando viajamos en el 78 al Mundial de Italia, que tenía 18 años él ya había jugado 10 veces contra Japón. Claro. Porque cuando vino Son, el gran salto que hubo fue la competencia internacional. Sí. Empezaron a jugar partidos contra los mejores, ¿no? A través de ese convenio que hubo. Saben la historia ustedes, ¿no? Que aparentemente hubo un convenio de las fábricas de ropa e indumentaria de vóley, ASICS, Mizuno, para abrir un nuevo mercado con Sudamérica. Entonces mandaron los entrenadores y mandaban la ropa. Nosotros fuimos al Mundial de Italia con la ropa Mizuno, que había llegado, que era un regalo de la fábrica para que nosotros promocionáramos la ropa, ¿no? Y así empezó. ¿Y la tuviste que devolver, Dani? La tuvimos que devolver, sí, te hacían firmar. Claro. Mirá si Ricardo te la iba a dejar. No, claro, te hacían firmar con un contrato, si no, no te dejaban jugar. Si no devolvías la ropa, no podías volver a jugar en el vóley nacional. Era tremendo. Claro, era terrible. Pero digamos que ahí, al empezar la competencia internacional, mira, yo cuento siempre la historia. No sé, si me voy por la rama, díganme ustedes y me paran, porque yo me entusiasmo. Tranquilo, que esta es una sobremesa en la esquina de Jürgen después que terminamos de entrenar. Tranquilo. Resulta que vamos al Mundial de Italia. Entonces nos toca la subsede de Venecia. Y en la zona nuestra estaba Japón, Cuba,
Bélgica y Argentina. Nosotros entramos, viste, en el bolillero como entra, qué sé yo, Kuala Lumpur al del fútbol, viste, éramos... Los dos grandes eran Cuba y Japón. Y nosotros estábamos desayunando en el hotel del Lido de Venecia, una islita que queda justo frente a Venecia. Y entraron los cubanos, que llegaban recién de Cuba del viaje. Y a nosotros, cuando entrenábamos, siempre nos contaban la historia de cómo entrenaban los cubanos, cómo entrenaban los rusos, cómo entrenaban los japoneses, porque no había nada, no tenías película, no tenía internet. Vos sabés, todavía hoy me acuerdo la impresión que fue verlos entrar a los cubanos. Viste, los veíamos como si fueran dioses, era una cosa impresionante para nosotros. Ver un cubano, viste, estar al lado, hablar con el tipo. Y bueno, después cuando fuimos a la cancha contra los cubanos, madre mía, perdimos 3-0, creo que en 20 minutos, era una diferencia abismal jugar contra ellos porque no teníamos la experiencia. Y lo mismo pasó cuando jugamos con Japón. Y 4 años después, Argentina le ganó a Japón y a China para terminar tercero en el Mundial del 82, porque en esos 4 años, entre el 78 y el 82, jugaron, pero no sé, cientos de partidos contra los equipos asiáticos, ¿no? Solo la gira previa al Mundial 82, esa que se hizo por Europa, solo en esa gira te triplicaron en experiencia a cualquiera de los jugadores previos a ese proceso. Sí, realmente eso hace una diferencia impresionante. Y eso es algo que hoy, por ejemplo, recién estábamos charlando con Diego del tema de la liga, los campeonatos argentinos. Vos ves hoy cómo crecen los jugadores jóvenes, porque la competencia interna es muy buena. Claro. Entonces yo antes, que estando en un equipo bueno, tenía que esperar a lo mejor 4 meses para poder jugar contra Geva el gran partido. Y mientras tanto jugábamos. Hoy, te toque el equipo que te toque, si bien puede ser que UPCN y Bolívar estén un paso por arriba, todos los partidos son de nivel y entonces los pibes crecen muy rápido, porque la competencia desarrolla muchísimo y eso es innegable. Y lo que no tuvo mi camada, mi época, fue justamente eso, la posibilidad de competir a un cierto nivel. Jugábamos partidos, los sudamericanos, las giras por Sudamérica, pero no pudimos, digamos, jugar contra los equipos europeos o asiáticos que en ese momento eran los que dominaban, ¿no? Y eso marcó una diferencia muy grande. Dani, una pregunta, estamos hablando mucho de vóley, pero ¿te acordás cómo era la alimentación en esa época? Y sí, todo lo que había lo comían. Claro, todo lo que había lo comía, sí. No, en aquella época había ciertos principios, pero no existía, por ejemplo, que el equipo tuviera un nutricionista. Era el entrenador el que decía, ¿no? Y después, qué sé yo, me acuerdo que en las concentraciones que hacíamos con la selección y eso, se comía lo que se podía pagar. O sea, había mucha milanesa, mucho pollo, no era que... Pero... no sé cómo podría decirte, no había una cosa especial. Los días de los partidos tenías que comer pastas al mediodía, eso era lo que indicaban, pero no más que eso, no existía todavía un estudio tan profundo de ciertas cosas como hay ahora, porque el deporte era mucho más chico, ¿no? Entonces hoy es todo más lindo, todo mejor, realmente. O por lo menos brilla más, qué sé yo. Sí, a mí yo todavía recuerdo alguna fotito de haber visto algún bloqueo de Geva con la musculosa, ¿no? Sí. Cierta nostalgia, ¿viste? Sí. Tenía el nivel de juego era bueno en esos partidos. Y los jugadores que nosotros, digamos, la camada de mis jugadores, de Carlito del Pino, el Negro Thompson, Garavaglia, Lufrano, Portugal, Largui, el Negro René. El Negro René. Éramos todos jugadores de un cierto nivel, pero incluso yo en una gira que hice a Brasil con Scholem, me acuerdo que de Santa Catalina me ofrecieron quedarme a jugar y yo tenía que terminar el 3er año del profesorado para recibirme de profesor y dije que no. Y una de esas cosas que me arrepiento de toda la vida, porque hubiera sido el primer jugador argentino jugando en el exterior si hubiera hecho eso. Pero porque nosotros teníamos un nivel de juego, lo que nos faltaba era
el roce ese de la competencia todos los fines de semana, viste, que te genera un crecimiento. Eso no lo teníamos. Dani, con toda la gente que hablas, que estuvo en tus equipos, todos hablan de lo bien que haces grupo, de lo bien que te manejás con los jugadores en el día a día, ¿no? Que nunca, o sea, puede haber un reto, pero siempre de buena onda. Y nosotros le preguntamos a todos si el asado del Pato Pastoriza sí o el asado del Pato Pastoriza no. Y mira, hay una cosa en la que yo creo mucho, ¿no? Que cuando vos te sentís cómodo en el lugar en el que estás, tu rendimiento es superior. Y eso pasa en cualquier instancia de la vida, en un trabajo, donde sea. Y yo, aparte, soy un tipo que me disfruto lo que hago, ¿entendés? Me disfruto lo que hago. Yo no podría llegar a un entrenamiento con cara de póker y hacerme el solemne, o sea, no es mi forma. Y eso se transmite, los jugadores lo reciben, y bueno, y bromas y cosas, y historias que se cuentan, y quedarnos por ahí a cenar después de un entrenamiento de un partido, o tomar café y hablar y contar, y es lindo, ¿no? Hay tantas cosas. Yo, la otra vez el Pato Newton me hizo una entrevista para la radio que tiene allá en Gigantes, ¿no? Y me dijo que contara la historia de Eduardito Rodríguez. Esa es una historia buenísima. Vamos a jugar a Montero de Tucumán, yo dirigía Italiano. Y Eduardo Rodríguez era un pibe, tenía 16 años. Lo ubican Eduardo Rodríguez, que fue central de selección. De la selección, y jugó muchos años en División de Honor. Y era un pibe, yo lo había puesto en la primera porque bloqueaba muy bien y fue ganándose el lugar. Entonces vamos a jugar a Montero, era la Liga B para ascender a la Liga A. La cancha de Montero llena, nos gritaban de todo. Y entonces pido tiempo, tenía el equipo así en ronda, y justo adelante mío estaba Eduardo Rodríguez. Y le dan el bidón de agua, que era uno de esos bidones verdes grandotes que tiene en la boca, que tiene 20 centímetros. Y empieza a tomar así con el bidón y se ahoga por la cantidad de agua que estaba tomando. Y entonces escupe todo y me empapa todo a mí, justo atrás de la tribuna. No sabés, las cosas que me gritaban. Y él era un pibe y me veía todo mojado y no sabía qué decir. Fue extraordinario. Y me habían quedado 2 pelitos que todavía tenía acá adelante y me los acomodaba con la mano. Y la gente lo gritaba de todo. Y fue genial, eso sí que fue una historia que... Y él se la acuerda de la cara que tenía yo, porque le dije, ¿puedo tener un jugador tan pelotudo? Y él, claro, era un pibe, me miraba, se quería morir. Y bueno, y así, viste, cosas que después las recordamos. Pero yo estoy convencido de que tiene que haber un feedback entre el entrenador y los jugadores de respeto. Y el respeto se da por un montón de cosas. Por tu forma de ser, porque ellos te reconocen que vos tenés la capacidad para poderlos dirigir. Pero el hecho de llegar a un lugar a entrenar, sobre todo cuando tenés que entrenar muchas veces y pasás tantas horas con los jugadores, es importante sentirse bien. Y a mí me encanta eso, yo me lo disfruto un montón. Bueno, vamos a los papeles, porque vos sabés que esto acá, a nosotros, lo que nos interesa de todo esto es comer y tomar. O sea, todo el vóley muy lindo. Claro. Pero... Y vos como profe de educación física debes tener mucho campamento, mucho fogón, mucha cosa, así que alguna cuestión en la cocina debes tener. Lo que más tengo yo es cultura. Yo soy de una familia italiana, mi esposa es de una familia italiana, y yo jugué un año en Italia y dirigí 4 temporadas en Italia, así que tuve la oportunidad de aprender. Y siempre estuvimos en el sur, en Sicilia, y en el sur de Italia la comida, a diferencia de como es en el norte, la pasta, no es ni ravioles, ni capelletti, ni tortellini, es una comida mucho más natural. Son espagueti con salsa muy, muy simple, ¿entendés? No es una comida elaborada, es muy simple, pero el nivel que tienen las cosas que les ponen la hace riquísima, ¿no? Entonces, el otro día cuando Diego me decía, a mí una de las cosas que más me gustan son los espaguetis que ellos llaman ale olio.
Aliolio, claro. Que es una pavada hacerlo. Picás un ajito, lo pones en aceite de oliva, tirás los fideos, los sacás, los metés adentro, un poquito de perejil por arriba y un buen parmesano, y es una maravilla, te chupás los dedos. Sí, Y son así las recetas de ellos, ¿viste? Y nosotros, en los años que estuvimos, aprendimos a comer todas esas cosas que son tan buenas, ¿viste? Que son riquísimas. Hay otros tipos que les gusta más. Ese aceite de oliva que manejan tiene un Sí. nivel. Aparte Acá hay buenísimo porque te vas a la zona de Cruz del Eje en Córdoba o mismo en San Juan, en mismo en San Juan, sí. La Marca, hay muy buen aceite de oliva, pero recién hace un par de años empezamos a consumir aceite de oliva. Antes, es verdad, no sé, es verdad. Nosotros siempre el de girasol. Pero yo, por ejemplo, el último equipo que dirigí yo en Italia era de la provincia de Lecce, ¿no? Que es la patita de la bota de Italia. Y esa es la zona de las aceitunas, del olive, como dicen ellos, ¿no? Y el aceite de esa zona es una cosa, pero no, lo podés tomar como si fuera Fernet, es riquísimo, riquísimo. Y bueno, entonces eso le da un perfume a la comida que es una maravilla. Es una de las cosas que hago bien, yo comer. Dani, ¿eso va con agua sin gas? Sí. Va con agua sin gas para mojarte los dedos, ¿viste? No, eso va con un buen vinito. Allá en Italia los vinos son riquísimos y aparte, acá tenemos el Malbec nuestro, que es una maravilla. Ahí vos que estás ahora, Diego, ahí en San Juan, ahí se toma buen vino también, ¿no? Hay bueno de verdad. No sabe, Diego, dice que no probó. No, él no, si se le nota, vos lo ves y está piel y hueso. Escúchame, ¿y cuando te tocó dirigir en Italia, estabas con la familia o estabas solo? Sí, yo fui a jugar un año. Yo tengo un ex compañero del que soy muy amigo, que jugó en Ferro conmigo, se llama Luis Laudonio. Luis Laudonio sigue viviendo en Italia. Hoy es el que organiza el Festival de Tango de Catania, que se conoce en todo el mundo. El Catania Tango Festival, que se hace en la playa con una carpa gigante, un montón de gente. Él estaba jugando en un equipo y le pidieron un extranjero para jugar, y entonces me recomendó a mí, y así fue la primera vez que fue. Y yo fui a jugar, y mientras jugaba, como entrenábamos un horario solo a la noche, estaba todo el día sin hacer nada, empecé a entrenar a los pibitos de las inferiores, que no tenían entrenador, iban solos. Y entonces para hacer algo durante la tarde, empecé a entrenar a los pibitos, y nos fue muy bien con ese equipito, y clasificamos para las finales regionales de sicilianas. Y eso quedó, ¿viste? La gente decía, el extranjero que juega, entrena. Un par de años después, cuando me volví, Luis estaba jugando en Catania. Era la época que Hugo y Waldo jugaban en el equipo principal de Catania, y el segundo equipo, el que jugaba en A2, que era la Libertà San Cristoforo Catania, Luis estaba jugando. Echaron al entrenador cuando terminó la primera rueda, y entonces, como no quería ir nadie a agarrar el equipo porque había un riesgo grande de irse al descenso, descendían 4 y estaba quinto en la tabla contando de abajo. Entonces le pidieron si conocía a alguien de Argentina y me llamó. Y claro, a mí no me conocían, pero sí se acordaban que yo había hecho ese campeonato siciliano con las inferiores. Y entonces fui. Y era la segunda rueda del campeonato que había que salvarse, y jugamos nosotros y bueno, nos salvamos del descenso. Y entonces, bueno, quedé marcado como si fuera el Caruso Lombardi de Italia, ¿viste? Al año siguiente me llamó otro equipo que tenía que pedir el descenso. Me tocó siempre, y estuve 5 temporadas dirigiendo allá. Y siempre me tocaron equipos que eran para no descender, para luchar, para pelearla, bueno. Me tocó así, ¿viste? A veces te toca agarrar equipos grandes, a mí me tocó eso. Pero la verdad que fueron experiencias maravillosas y la pasamos muy bien. Y bueno, todavía tengo amigos. El director esportivo del último equipo que dirigí, que se llama Giovanni Marcella,
hoy es un íntimo amigo mío que se casó con una argentina y viene todos los años a visitar a la familia de la esposa, es de Santiago del Estero, y nos vemos, y o sea, esa forma de ser también la llevamos allá, ¿no? O sea, también la llevamos a Italia. Y era lindo, la verdad que era lindo. Era muy lindo. Mirá, justamente, sabés que me acordaba ahora mientras estaba en el corte, en relación a los grupos, ¿no? Ahí tengo una anécdota re linda de Catania para contar. Que, bueno, cuando agarro ese equipo de la Libertad San Cristóforo, jugaba Luis Laudoño y los demás eran pibes de ahí de Catania, que después hubo varios que fueron muy buenos jugadores, Archidiáconos, Mario, pero en aquel momento eran pibes. Y claro, jugaban bien, pero la presión los mataba, ¿no? Entonces, bueno, fuimos jugando, ganábamos, perdíamos, siempre mirando la tabla. Faltando 3 fechas para el campeonato, para que terminara, los 2 partidos anteriores, o sea, faltaban 5 fechas, perdemos 2 partidos seguidos. Y teníamos que ir a jugar a Livorno contra un equipo que se llamaba Tomei Livorno, que era el que venía justo abajo de nosotros en la tabla, para evitar el descenso. Entonces, en la semana, el presidente del equipo hizo una reunión con todos los jugadores menos conmigo. Me pidió que... En Italia es bravo cuando perdés, ¿viste? Te llaman y te dicen, ¿por qué perdemos? ¿Por qué puede ser que estemos perdiendo? Yo contrato un técnico extranjero para no perder, explíqueme por qué perdimos. Es brava la cosa ahí. Y entonces él me pide a mí que no ingrese a la reunión y se junta en el vestuario con los jugadores. Entonces habla con los jugadores, que después ellos me contaron, por supuesto, y les dice, tenemos que ganar el sábado y vamos de visitante. Tenemos que ganar sí o sí, porque si no, el riesgo de perder la categoría con todo lo que implica, el sponsor, la plata, esto, ¿no? Y si no ganamos, dice, alguno va a pagar. Dijo. Y el alguno va a pagar era yo. Y sí, claro. Entonces los jugadores salieron indignados de la reunión, los pibes. Y venían y me decían, mirá lo que dijo Daniel, este tipo, qué tipo. Bueno, fuimos a Livorno a jugar y ganamos 3-0. Volaban los pibes por el aire, volaban. Y jugaban, viste, para que no me rajaran a mí si perdíamos. Y después me lo dijeron y fue una anécdota hermosa, porque yo sentía una emoción en ese momento, un orgullo por lo que estaba. Y ganamos 3-0 y le sacamos 2 partidos de ventaja y entonces nos salvábamos. Era muy lindo, eso es una cosa bárbara. Y me quedó siempre eso. Me acuerdo siempre una anécdota cuando Mario lo corre a Daniel de la selección y lo nombra al ruso, el Celebi, estábamos justo en Mar del Plata, era un Final Six de Liga Mundial, y estaba Juan Díaz dirigiendo Cuba, ¿no? Entonces yo digo, Juan, ¿vos viste esto? Me dice, ¿sabes lo que pasa, chico? Tú tienes que lograr que el colectivo dé la vida por vos, no por Fidel, no por la revolución, por vos, chico. Entonces es así, si vos lográs eso... buenísima esa, buenísima. Sí, claro, sí. Y en aquel momento... Ya está, es el objetivo. Claro. Después te puede salir mejor, peor. No, seguro, pero lo que pasa que, viste, la forma de conducción de un equipo depende de las circunstancias, puede ser diferente, ¿no? Pero yo creo que, por lo menos lo que yo sentí cuando jugaba, sentir que el entrenador no es tu juez, el que te dice esto está mal, esto está bien, y es siempre el muchachito de la película, ¿no? Como, ¿y qué querés con estos jugadores que tengo yo, no? No se puede ganar. Y otra cosa es sentir que el entrenador está con vos y que es parte del equipo y que tiran todos juntos. Y eso los jugadores lo reconocen porque se sienten respaldados, ¿no? Y es muy importante porque el deporte, sobre todo a cierto nivel, tiene la particularidad que te enfrenta a situaciones que son muy difíciles, ¿no? A veces uno escucha en un bar como un tipo dice, pero ¿cómo puede ser que erre un penal un profesional? ¿Viste que se escucha ese tipo de comentarios? Un profesional no puede errar un penal, sí que puede errar un penal. Claro. Tenés que parar con la pelota, ¿no? Frente a la tribuna con 10.000 tipos ahí, pegarle al arco, no es que es un momento fácil ese. Entonces, el deporte te pone frente a esas situaciones que son el éxito o el fracaso depende de una pelota. Y cuando vos, hay momentos en que te sentís inseguro, que hasta tenés miedo de que no te vaya bien, porque vos decís, puta, mirá todo lo que tengo en juego acá, y más para un extranjero, imagínate que vos llegás a Italia
como les ha pasado a muchos, ¿no? Que llegan, cambian su vida, radican a su familia, pierden 4 partidos y se tienen que volver. O sea, no es que es tan fácil esa situación. Entonces, el sentir que vos estás en un grupo y estás respaldado y que tu entrenador y los compañeros te bancan y que tiramos todos juntos en las buenas y en las malas, eso es muy importante para la vida de un equipo. Yo estoy convencido de eso, no lo saca nadie de la cabeza. Ahora, cuando hablas del extranjero, me acuerdo siempre una anécdota que contaba Juan Pablito Porelo, también del equipo de esa renovación de los 90 que dirigía Daniel, que se había ido a jugar a la 2 en Italia, ¿no? Y dice, sí. ¿Sabes lo que es el lunes cuando te levantás? Y dice, el extranjero la pinchó, la tiró afuera, siempre era el extranjero, ¿viste? Nunca... Sí, claro. Sí, cuando perdimos el extranjero, dice, ¿sabes lo que levantarte el lunes y ver ese diario? Sí, aparte claro, porque además hay muchos intereses en juego que tienen que... Porque ahí es todos le responden a alguno. El presidente le responde al sponsor, el entrenador le responde al director deportivo, el director deportivo al presidente, y así todos tienen uno arriba que... Entonces cuando se pierde, es el horror, ¿viste? ¿Por qué perdemos? ¿Quién tiene la culpa? Enseguida se busca quién tiene la culpa, ¿no? Y ahí muchas veces los entrenadores le echan la culpa a algunos jugadores. ¿Qué querés? Juega mete una. El punto 23 la tira siempre afuera. Entonces, es una situación terrible esa, porque después ese mismo jugador es el que tiene que ir. Y no se lo olvidan eso los jugadores, ¿no? Cuando vos actúas de esa manera. Sí. Claro, es así. Sí. Che, Dani, y ahí en el sur de Italia también lo que hay muy bueno es marisco, pescado, ¿no? Eso, ¿cómo te llevaste con eso? Tremendo. Mira, le gamberi, como dicen ellos. Oh, qué rico que hay. El espagueti al nero di seppia con la tinta del carnaval. No, ¿sabes lo que es eso? Vos te morís. Lo comés y no podés creer que sea tan rico. Con ifún. De todo, ¿viste? O sea, no es comida que vos te tenés que ir a un restaurante, es la que comés todos los días. Sí, la que comés todos los días. Todos los mediodías en Italia se come un plato de pasta. Siempre. Ellos le dicen el primo y el segundo. El primo es el plato de pasta y el segundo es una fetita de carne, de pollo o de pescado. Pero la diferencia con la que tenemos en la Argentina es que no es que viene la mamá con la fuente de espagueti, ¿entendés? Es un plato para cada uno, son 100 gramos por persona y no se repite. Entonces, porque la gente dice, ¿cómo comen pasta todos los días? Y sí, comen porque esa es la medida, ¿entendés? Son 100 gramos. Hacen así con la mano, cierran el pulgar y el índice y ahí tiene que entrar la cantidad de espagueti, porque se comen espagueti en el sur. Y son 100 gramos. Entonces, vos comés un plato de pasta, lo acompañás con una fetita de carne, con un poco de verdura, es el almuerzo. Y la cena es siempre liviana. En todo el sur de Italia es igual. Son verduras, entonces equilibran una cosa con la otra, y no es que la gente porque a veces algunos piensan que son todos gordos porque comen pasta, no es así, no. Porque la comen de una manera particular. En Argentina, cuando viene, querés un poquito más y te vuelven a servir, eso no pasa allá. Incluso tampoco, por ejemplo, ponen el pan en la mesa cuando se come la pasta, no hay pan. Después sirven el pan traen la panera para el segundo plato. Y bueno, llegó un momento que nos acostumbramos a comer así, y con mi esposa, y después cuando volvimos a la Argentina, seguimos durante un tiempo haciendo eso, porque ¿viste? Te acostumbras y es tan rico que ya es así. Dani, estuviste para muchos, dicen que las primeras ligas, las de la Confe, la del 87-88, esas fueron las mejores. Vos tuviste la oportunidad de vivir una gran liga, llegar a la final con la de Ferro contra Necochea. Sí. ¿Cuál fue para vos de las mejores ligas? Bueno, mirá, esa para mí fue... Tuve la oportunidad de dirigir a Ferro en 2 ligas, esa y la del año siguiente, que no nos fue tan bien el año siguiente. Y la verdad que la experiencia fue maravillosa, muy linda. Yo sentía como que estaba en Italia, que habíamos vuelto a hacer vóley profesional, era lo mismo. Las canchas, era todo, era muy lindo, la verdad que era muy lindo jugarlo. Y
y bueno, fue una liga muy competitiva para la época, pero yo creo que inferior de nivel a la de ahora. O sea, mira, yo a veces escucho cuando nos encontramos con los muchachos de nuestra edad que jugaron, la gente dice, no, pero en nuestra época era. Y no es cierto. No es verdad que antes era mejor que ahora. Ahora es mejor. Es mucho mejor ahora. Y a pesar de que esa liga, nosotros teníamos un equipazo. Jugaba Hugo, Waldo, teníamos un francés. Jugaba Gregor Flores. Claro. Ronald Sarti, los chicos de Ferro, Marcelo Bar, el Chino González. Teníamos un equipazo. Un equipazo. Y Necochea también tenía un buen equipo. Estaba Eloy, un super crack. Después Eloy vino a jugar con nosotros a Ferro. Sí. Era muy lindo y tenía buen equipo. Regatas Santa Fe, tenía, no sé, me estoy olvidando por ahí, el club de amigos. Mendocino tenía un buen equipo que lo dirigía, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho. Luis Testa. Regatas, sí, Regatas Mendoza. ¿No? Sí. Luis Testa era el técnico. Sí, y después estaba Azul. Estaba Azul, que lo dirigía John Uriarte. Sí, señor. Era una linda liga, pero digamos que fue el comienzo, ¿viste? Después empezaron a llegar extranjeros de otro nivel. Hoy la verdad que la Liga Argentina no le envidia nada a nadie. Se juega un vóley muy bueno en la Liga Argentina. Y bueno, la prueba está que los jugadores nuestros van a cualquier lado y juegan, ¿no? Sí, sí. Es una cosa que a veces parece mentira. Qué fenómeno que es el vóley argentino. El otro día me pidieron de la Asociación de Entrenadores que hablara del camino del entrenador, ¿no? Para los pibes jóvenes, en unas charlas que se hacen los martes. Y bueno, yo contaba justamente el prestigio que tienen los entrenadores argentinos en todo el mundo. Es impresionante. Vos empezás a poner Julio, Chiche Lozano, Castellani, Uriarte, Méndez, Javier Weber, han sido exitosos en todos lados. Y parece mentira que en un país donde no superamos los 10.000 jugadores, tengamos tantos entrenadores de nivel, porque hay una formación y una pasión en este país que es maravillosa. Y sigue creciendo cada vez más. La información que tienen hoy los pibes jóvenes, lo que conocen del ambiente internacional, los nombres, los artículos que leen de Estados Unidos, de Canadá, de acá, es un crecimiento maravilloso. En un país, ya te digo, donde no superamos los 10.000 jugadores. 10.000 jugadores debe haber en la zona de Moscú nada más, Rusia. Y donde nadie se hace millonario, ni dirigiendo, ni jugando. O sea, viví, ganar un equipo, viví, qué sé yo, pero... O sea, sí, seguro. Ese es un fenómeno que habla muy bien de lo que es el deporte. Son realmente buenos. Yo siempre lo digo, y además, entrenador que va afuera, entrenador que nos hace, queda bien, Sichelo, sí, ahora está Juancito Sichelo. Qué sé yo, no sé, empezás a Marcelo Gigante, claro. Chichón Hanking, qué sé yo. La lista es interminable, y los que se perdieron, que fueron a Italia, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Pisicillo, el entrenador de obras de hace unos años, con el que se formó Fabián Armoa? Pisicillo se quedó a vivir en Italia, se perdió ahí, pero era un entrenador bárbaro en su momento, el tipo. Y bueno, hay realmente una formación, una pasión, una dedicación que es increíble en Argentina. Entonces, yo les decía a los chicos, cuando uno empieza a entrenar, entra en un mundo, no es que es un laburito que lo tengo así, termino la facultad y me hagan unos mangos en el club en vez de ir a trabajar en una oficina. No, esta es una profesión que te da a vos la oportunidad y tenés que respetar esa historia que hay en este país, porque es una historia fabulosa. Imagínate que con tan poquita gente que juega comparado, ¿cuántos jugadores hay en Brasil? No tengo idea, pero debe haber 100.000 jugando vóley. Son 300 millones ellos. Mínimo ese número. Y el técnico más exitoso de la historia de la Superliga,
es Marcelo Méndez, el que más ganó. Parece mentira. Y acá... Dani, Sí, Dani, a mí me llama la atención algo tuyo porque recién lo dijiste, ¿no? Que muchas veces los o exjugadores o exentrenadores son como, no quiero que se malinterprete, pero un poco renegados de la actualidad, ¿no? Y sin embargo, cada vez que hablo con vos o participo en una charla con vos, vos resaltás la actualidad. Y sin embargo ahora, en la actualidad, se le da mucha preponderancia a la preparación física y a la estadística. ¿Cómo fue empezar a convivir? Porque vos ya eras un entrenador formado, tenés que incorporar esos dos grandes conceptos que le sacaban un poco de lugar a la técnica o a lo que era el entrenador, que antes era el todopoderoso, el entrenador era un único. sí. ¿Cómo Bueno, fue con la preparación empezar a física, convivir con todo eso? con la preparación física, por suerte, yo he convivido siempre porque, como les conté, en mi formación de jugador tuve un trabajo muy importante. Yo, por ejemplo, cuando yo trabajaba en Ferro, contraté de preparador físico a Daniel Lecouna, que Daniel Lecouna era un pibito que no lo jugaba nadie, y me lo recomendaron, me dijo, mira, este chico tiene... Y me senté a tomar un café un día y estuvimos charlando y mirá lo que se convirtió Lecouna. Y después cuando fui a Italiano, estuve con el Tano Danani, el papá de Eloy Libero, que también fue un preparador físico buenísimo, que estuvo en un montón de lugares. O sea, con el tema de la preparación física, yo estuve siempre bien. Estuve ahora, en la época que estuve en Ciudad, estuve con nuestro querido Mati Koichi, que está ahora en Bolívar. Que no como Susana y como Mirta, traes buena suerte. Claro, sí, con los preparadores físicos sí. Ahora, con la estadística, no tuve tanta suerte. Al principio yo voy a reconocer acá públicamente, en una primicia para el programa, que no se entere nadie. Que no se entere nadie. Que yo no creía mucho al principio. Yo siempre decía, hay que jugar, que tanto número. Y la verdad que me ha demostrado la cosa que hoy es fundamental. No podés dirigir un equipo de cierto nivel si no tenés una persona que haga esa tarea. Y que yo me acuerdo cuando Genaro empezó y me comentaba, ¿no? Que Genaro era un muy buen entrenador de inferiores y se convirtió en un estadista, y hoy Genaro es reconocido en todo el mundo, ¿no? Y sí, claro, charlando con él muchas veces, él me hizo entender el valor que tenía. Yo no creía mucho en eso al principio, pero claro, no creía porque venía de otro tipo de vóley, ¿no? Sí, claro. Y también de una formación diferente, porque yo recuerdo que eso fue algo que dijo Julio en alguna oportunidad. ¿Cómo era en mi época? A vos nadie te decía cómo jugaban los contrarios. Te tenías que dar cuenta vos. Entonces, en un tiempo un entrenador normalmente hacía correcciones de tipo técnicas. Muy pocas veces tácticas, porque se sabía mucho menos del juego de lo que se sabe ahora. Entonces, yo que jugué siempre de central, pero en un vóley en que cuando estaba en 4 atacaba por 4 y cuando estaba en 2 atacaba por 2 y después cambiaba al medio para bloquear, no en un central específico como ahora que de cualquier lado va al primer tiempo, era otras formaciones de recepción, ¿no? Entonces yo que jugaba de central, ¿cómo hacía? Ahí yo tenía que mirar y darme cuenta. Y era como que si vos no te dabas cuenta eras porque eras un burro. ¿Se entiende? ¿Cómo no te das cuenta que le levantan a este? Vos no entendés nada, sos un burro. Y yo me formé en esa cosa, ¿viste? Vos tenés que entender porque si no sos un burro. Y un poco eso en mis primeros años de entrenador lo arrastré, ¿no? De que, bueno, el que yo tenía si no entendía era un burro, y no, el burro era yo, que no me daba cuenta que tenía que ayudarlo con algo. Y bueno, pero hoy siempre lo digo porque lo reconozco, ¿no? Yo no era muy amigo de eso, pero hoy me doy cuenta que es fundamental. Lo que pasa es que en ciertos niveles es muy difícil tener dentro del cuerpo técnico una persona que se dedica a la estadística por un problema de presupuesto, ¿no? No se puede. Pero en la liga sí. Escúchame, Dani, conseguimos un par de cajas buenas de pasta de esa de Italia, conseguimos 2 botellitas de aceite de oliva. Una varilla, sí. Conseguimos un par de ajitos
y unos marisco, y vamos a preparar unos espagueti con marisco. ¿A quién sentamos en la mesa? ¿Con quién le gustaría a Daniel Tarando compartir 2, 3, 4, los que quieras, una mesa? Y mira, la mesa mía tiene que ser una mesa en la que entren 100 personas más o menos. No puedo elegir a 4, porque vos imaginate que en tantos años de estar en el vóley, yo tengo, no sé, ¿qué se podría decir? Decenas de camadas con las que compartí, de tipos extraordinarios, con los que jugué, con los que... Cuando se hizo la fiesta del 40 aniversario del Mundial 78, que se hizo hace 2 años, no sé si se acuerdan ustedes, que se juntó tanta gente del vóley. A mí me conocen todos. ¿Por qué me conocen todos? Y por haberme mantenido dentro del movimiento del vóley tantos años. Entonces hay tantas personas que... Pero bueno, lo sentaría a Juan Carlos Enseñat, seguro, que fue la imagen que me inspiró a mí a seguir esto. Y después sentaría a Julio, seguro también, porque yo viví la parte en que Julio, de ser técnico de mini, se convirtió en técnico de primera y pegó el salto que pegó. Yo tuve la suerte de vivir esa etapa con él. Y bueno, no sé, y después por lo menos 30 compañeros, jugadores inolvidables que estuvieron conmigo, que los sentaría seguro. Al Negro René, qué sé yo, un montón. A Negro Thompson, a Carlito del Pino, no sé cuántos tendría que sentar. Por eso la mesa tiene que ser larga, tiene que ser en la rural, tenemos que hacerla. Vamos buscando un par de cajas más entonces. Ah, sí, no, tiene que ser. Viste, es muy difícil con tanto tiempo poder decir este fue el mejor. Es imposible porque hubo tantas cosas lindas que yo tuve la oportunidad de vivir que no puedo elegir, es imposible. Me sorprende porque cada vez que hablamos, viste todos los partidos, porque soy consciente de que te la pasás viendo vóley. ¿Hay algún jugador que cuando lo ves decís, pucha, este tiene rasgos parecidos a como jugaba yo? Yo creo que bloqueando, que era lo que yo mejor hacía, el que más se parece a mí, o que yo me parezco a él, por ahí es Solé. Yo cuando lo veo a Solé como bloquea, me siento identificado, ¿no? Como yo creo que lo mejor que hice siempre fue bloquear, era un muy buen bloqueador. Era un atacante respetable, pero bloquear era lo mejor. Y a mí me gusta mucho Solé cuando lo veo, me parece que le da al equipo. El otro día vi un partido del equipo de él en Italia que dieron por Deport TV y sí, hace muchos puntos de bloqueo en un partido y era una característica parecida a la que yo tenía. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, si yo volviera a jugar hoy, seguramente sería un opuesto. Claro, yo te iba a decir eso. No sería un central, porque por mi cuerpo, en aquel momento era diferente. Vos pensás que nosotros, en toda la etapa de Scholem y Ferro, en Scholem jugábamos 4-2. Armaba Gabriel Saltarelli y el Pulpo Stillman, el famoso Pulpo Stillman. Y en Ferro, en el equipo de Ferro inicial con el Pelado Conti, jugábamos 3-3. Armaba Juan Quicoria, Gabriel Saltarelli y Gerardo Fernández. O sea que era completamente diferente. Entonces, una formación de recepción, cuando el central llegaba a 4, atacaba por 4. No iba al primer tiempo. Al primer tiempo iba el que estaba en el medio, que por ahí era el armador. Entonces, era un vóley distinto. Y por eso no es tan fácil identificarme con un jugador hoy, porque sería, qué sé yo, por ahí soy más parecido a Darraidou, ponele, en cuerpo y ¿no? Soy más parecido al zurdo. Pero es verdad, tenés razón. O si naciera hoy y empezara a jugar hoy, por ahí sería un opuesto como es el zurdo Darraidou, no sería un central. Por eso digo que lo que más veo parecido es alguna faceta del juego donde yo sobresalía, y por eso dije lo de Solé, porque me gusta mucho verlo, cómo juega, me gusta mucho. Y con la falta de opuesto de un brazo pesado,
Y está sí, para clonarlo. Claro, claro. Pero nosotros, por ejemplo, yo jugaba de central, pero recibíamos cuando estábamos atrás. Sí. O sea que vos tenías que ser un jugador que se la rebuscara en todos lados, ¿no? Y no era tan fácil. Pero No, era otro deporte, como suelen decir. otro deporte. Por eso digo que la evolución ha sido impresionante. La evolución ha sido impresionante. Nosotros no se sacaba en salto, por ejemplo. Recién vimos el primer saque en salto, lo vimos en el Mundial de Italia, en el 78. Y no sacaba nadie en salto. El otro día vi que dicen que Lito Pérez había una historia, un exjugador santafesino hace muchos años, de la época del Zorro Sorriqueta, fue el primero que sacaba en salto. Pero fue uno. Hoy ves un partido de división de liga, sacan todo en salto. Y No hay ninguno. Entonces cambia todo, es completamente distinto. Hay un antes y después del vóley a partir del equipo yankee que utilizó esta formación y que, bueno, que el mundo entero cambió, ¿no? El mundo entero. Antes y después, como es antes y después de Cristo, es antes y después de Duckville, digamos. Sí, exactamente, antes y después de Duckville. Realmente fue un innovador que generó un movimiento totalmente distinto y que aparte hizo que cambiara también los jugadores, o sea, porque hoy vos tenés que ser un especialista en un par de cosas. En mi época había jugadores que se la rebuscaban un poquito en todos lados y no sobresalían en nada, pero jugaban porque, viste, no eran un desastre en nada. Hoy no. Sos receptor y no recibís, no podés jugar. Sos un central y no atacás y no podés jugar. Sos un opuesto que no pega, no podés jugar, listo. Eso hizo que se elevara. A ese lo mandamos a hacer el asado, Dani. Claro, a ese lo mandamos a hacer el asado. ¿Eh? Sí, la verdad que sí. Y que decime, Diego, ¿y qué va a pasar? ¿Va a haber liga este año o no? Ya definitivamente. ¿Te apuró? Bien, Sí, me gusta ese Claro, para tener una idea, no va a haber liga, ¿no? Muy difícil. Lo que pasa es que, no, a ver, por el tema del éxodo de jugadores, sí que va a haber liga. Pero esto es un día a día, no sabemos qué va a pasar con el tema de la pandemia. Claro. Un día parece que se va a abrir el país y al otro día parece que cierran todas las provincias. Entonces, eso es cierto, sí. Lo que sí está que va a ser un poquito más corta. No sé si vamos a poder repetir la campaña que estás haciendo vos en Castelar, que venís invicto en todo el año, pero no sé. Campañón. Sí. Ojo que tiene buen buffet Castelar, ¿eh? Sí, señor. No, sí, señor. ¿Lo podés incluir en el Tour 2021 el buffet de Castelar? Ahí una pasta. Sí, señor, cómo no. Así que serán bienvenidos si algún sábado quieren venir, Dani, después a comer las algo. Pizzas las pizzas en lo de Coco garpan bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Igual ahí hay un negocio que se llama Tarzán, que queda frente a la estación, que es un bodegón antiguo de los que ya no existen, que a ustedes les debe gustar, que te traen el vino en pingüino, en el pingüino blanquito, que es una maravilla ese lugar. Así que bueno. Yo soy local ahí, Dani. Queda hecha la promesa que vamos a ir a comer algo ahí, queda hecha la promesa. Dani, yo soy local ahí, así que poné fecha y hora y... Ah, bueno, muy bien. ¿Vos conocés Tarzán, entonces lo ubicás? Sí, vino en pingüino. Creo que tiene 80 años. Mirá nuestro jefe técnico, el Most. Mirá, bueno, por eso hacen un programa de comida y bola y ustedes pues saben lo que es la vida, viejo. Porque nos gusta comer y tomar, te lo dije. Daniel, mil gracias por la charla. Pero básicamente mil gracias por eso que explicaste que ponen los técnicos, que sos un abanderado, ¿no? La pasión por el deporte, la pasión por estar, la pasión por el juego, la pasión por enseñar. Para nosotros lo que nos formamos gracias a esto, a la charla, al compartir, es un lujo seguir recorriendo el camino con gente como vos, con gente como la que encontramos día a día en los clubes que hacen vóley. Así que yo agradecerte este rato, esta charla. Cuando hablo con vos siento que hablo con un docente, con un maestro, pero no por una cuestión de la clase, sino
por una cuestión de la charla llana que te permite aprender. Así que eso, agradecértelo desde mi lado este rato y encontrarnos en cualquier momento en Tarzano, donde sea, a compartir una charla de vóley y de la vida. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que te agradezco muchísimo. Vos sabés que esas cosas que ustedes dicen llegan de una forma que se te pone dura la panza, ¿no? Porque la verdad que está bueno saber que no pasaste por la vida al pedo y que la gente te puede reconocer en lo que hiciste, y eso es lindo. Así que bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias, mucha suerte y nos veremos en Tarzán. Dani, lo mismo, pero pedimos la mesa que da la vereda, ¿eh? Sí. Hay que porque eso, claro. Dani, lo mismo, te agradezco por esta charla, la verdad que es una cantidad de anécdotas increíbles, y nosotros nos despedimos siempre con los podcasts con 3 cosas que no pueden faltar en la cocina de Daniel Tarando: el vino, la salsa de tomate y el asado. Son 3 cosas que no pueden faltar. Gracias, Dani, un abrazo grande. Gracias, justo, muchas gracias, suerte para todos.